Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde nuestro invitado es el señor Carlos Ballester. Carlos, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Totana. Vamos a hablar con él de algunas áreas, pero básicamente lo que ha sucedido esta semana con el Plan General. Pero antes de empezar la entrevista quisiera preguntarte, tú eres deportista, tú corres. Sí. De alguna manera te estabas preparando con tiempo para lo que se te avecinaba, que no es sencillo, lo que te ha llegado no es sencillo. Bueno, la verdad es que mi afición al deporte, más al fondo, me sirve también para saber que las cosas algunas veces son... hay gente que le gusta correr mucho al principio y no llegan al final de la carrera y les llega la pájara o los bajones, los muros en las maratones y demás, y el secreto del buen corredor, sobre todo los de fondo, es saber dosificar esfuerzos, por supuesto coger ritmo y no bajarlo, y si se puede al final acelerar, pero para eso tienes que haber tenido una serie de reservas. No es totalmente extrapolable al mundo de la política, ni muchísimo menos, porque la urgencia obliga algunas veces a tener sprint a mitad de carrera, pero sí que es verdad que bueno, la constancia y el trabajo día a día y la perseverancia sí que... Podemos entender, tomando en cuenta lo que estás comentando, que los últimos 6 meses veremos al verdadero Carlos Ballester, concejal de urbanismo. No, hombre, al verdadero tampoco, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que están pendientes por hacer todavía en la concejalía. Hemos hecho bastante, desgraciadamente no se nota lo que a todos nos gustaría y por lo tanto tendremos que hacer un esfuerzo en positivo para todos los temas que tenemos, algunos de ellos bastante encarrilados ya, que podamos llevarlo a término de la manera más satisfactoria posible, porque evidentemente los compromisos están ahí con los que nos presentamos a las elecciones. La realidad que encontramos era muy distinta o era aún más complicada incluso de lo que habíamos llegado a valorar o imaginar, y queda mucho trabajo por hacer, pero evidentemente hasta el último momento seguiremos avanzando y corriendo para llegar a la meta en la mejor posición posible. Comentaba recientemente en una rueda de prensa que diste días pasados, ¿no?, que el Murcia, la consejería, había devuelto el Plan General con bastantes deficiencias, ¿no? Y eso de alguna manera pues le causó un charco de biografía a todos los televidentes que estábamos viendo, ¿no? Y te comento las deficiencias que a mi juicio venían y quiero una reflexión contigo sobre esa, ¿no? Decía, fallos en los datos de edificabilidad, falta de estudio de movilidad de todas las vías existentes y futuras, fallo en los sistemas generales, los espacios libres están mal computados, faltan informes de confederación. No se justifica la zona de los huertos, en especial la zona de los 2.500 metros. Falta justificar la urbanización de la Charca. No se justifica la zona urbana del Paretón. Falta justificar núcleos rurales. Falta justificar zonas del Paretón. Falta justificar los sifones. Incremento no justificado de alturas. Distintos errores de forma y fondo. El Plan General tiene que, para poder aprobarse, tiene que tener subsanado todo esto. Cuando un televidente oye esto, Carlos, primero siente que esto no se va a poder resolver. Entonces me gustaría que con palabras tuyas y sencillas le explicaras a los televidentes lo que ha pasado y de qué manera se puede resolver esto, si es que se puede resolver. Bueno, porque son muchas fallas. Sí, bueno, así leídas como las has leído parecen que son incluso más todavía. Hay algunas que son, esa falta de justificación algunas veces no son cosas demasiado importantes. Yo tengo mi propia interpretación del informe de la consejería y creo, desgraciadamente, que la consejería cada vez que oye o tiene que hablar o tiene que tocar el Plan General de Totana, pues le genera... por decirlo coloquialmente, se le ponen los pelos como escarpias, porque es verdad que con la tramitación que lleva, recordemos que estamos desde 2004 con este Plan General, pues ha venido acumulando una serie de vaivenes impresionantes, una serie de irregularidades que han llevado a tener que estar modificándolo constantemente,
hasta la última etapa, sí, es verdad, ya en la legislatura anterior, en la que pareció coger un poco en encauzamiento en el camino más adecuado, pero ahí fue cuando se encontraron con todo lo que venía anterior de cálculos erróneos o malintencionados de la edificabilidad y del cómputo de zonas verdes, espacios generales, y ese tipo de cosas que lo que llevaron es a complicar aún más el plan general, y nos encontramos pues con la rebaja de altura y con una serie de modificaciones que se han tenido que hacer en este plan general, que vuelvo a repetir, lo he dicho por activa y por pasiva, mi partido político, mi grupo municipal y yo personalmente hemos estado desde el principio en contra de este plan general, pues ha llevado a problemas que la comunidad autónoma no tiene, yo creo, casi no sabe cómo resolver. Y además tenemos el inconveniente de que ellos saben que tienen que hilar muy fino a la hora de aprobar y de tener todo muy seguro, porque evidentemente la tramitación ha sido, no voy a decir ilegal, ni mucho menos, pero sí que por lo menos no ha sido muy normal en cuanto a la tramitación de cualquier plan general. De hecho, si los planes generales, lo primero que se hace es aprobar un avance, y en el avance se establecen las líneas maestras de lo que el municipio quiere hacer con la ordenación del territorio, con dónde quiere tener el casco urbano, cómo quiere ampliar ese casco urbano, o si quiere, de qué manera quiere ampliarlo y hacia dónde, si quiere zona de segunda residencia, qué zonas pretende proteger. Todo eso es lo que se hace en el avance, a grosso modo. El avance, recordemos que era el plan general de los convenios urbanísticos, de la edificabilidad desmesurada en el casco urbano, las 6, 7, incluso 8 alturas en el casco urbano, y de ese avance nos encontramos con un plan general a día de hoy que lo que hace es reducir la altura a máximo en la mayoría del municipio a 2 alturas en el casco urbano, que en algunas zonas puntuales son 3 y mínimas con Juan Carlos I hay un poco más de elevación de altura, pero lo general son 2 alturas. Evidentemente la comunidad autónoma sabe que no hay concordancia entre el avance y lo que se ha planteado ahora en el plan general. El modelo que se planteó inicialmente con el modelo que se ha plasmado ahora en el documento definitivo no tiene nada que ver, y que eso incluso podría ser motivo de... Te pregunto, Carlos, ¿eso que está sucediendo ahora y por cual la consejería envía el plan para atrás, no era sabido por los mismos técnicos que están elaborando el plan ahora? Las fallas no se sabían, porque yo entiendo lo que tú estás planteando al comienzo, se presenta un boceto de plan. La intervención anterior ha hecho un poco composición de lugar de por qué puede ser que la comunidad autónoma incluso tenga la dificultad para avanzar con este plan, porque ellos mismos saben que no tiene mucho sentido lo que se planteó inicialmente con lo que se pretende aprobar ahora, y que esas incongruencias de contenido pueden llevar en un futuro, y muchos me dicen, es que un agorero siempre está hablando del miedo a los tribunales, pero es que en la comunidad autónoma de la región de Murcia estamos cansados de ver planes generales que se tumban en tribunales por cosas incluso mucho más pequeñas que esto. Entonces, evidentemente... Pero eso están nuestros técnicos aquí. Bueno, nuestros técnicos están haciendo un esfuerzo muy importante y hay que valorarle, que han hecho un plan general con mayor o menor acierto, al gusto de uno o al gusto de otro. Ellos han creído que lo hacían de la mejor manera posible. En un momento determinado se les dejó cierta libertad para poder elaborar el plan general que ellos creían conveniente, y ellos han plasmado un modelo de ciudad que ellos han creído el idóneo para Totana, que probablemente ese modelo de ciudad o ese modelo de municipio no es el mismo que tengo yo, ¿vale? Pero evidentemente es un modelo válido, y a la vista está que la comunidad autónoma, y según qué cosas, que sí que las acepta. ¿Qué está rechazando? Pues algunos aspectos técnicos muy concretos. Está rechazando, por ejemplo... Pero son muchos, Sí, evidentemente son muchos. Son, por ejemplo, en Paredón, que desde el principio la comunidad autónoma no le ha gustado demasiado, que el Paredón se hablara de una superficie tan grande como casco urbano consolidado, o urbano sin consolidar, pero como suelo urbano. A la comunidad autónoma nunca le ha gustado eso, porque muchos técnicos de la comunidad autónoma han visitado Paredón y no entienden la filosofía de
de esa pedanía, no la terminan de entender, no saben que es la manera, el paredón es así porque es así, no es que no lo estemos inventando, es que es la forma de desarrollo que tiene desde siempre. Y algunas veces, pues, a lo mejor gente de Murcia, yo vengo de Murcia y a lo mejor no terminamos de entender que se esté desarrollando así, pero aquí es lo normal y es lo establecido y lo cotidiano. Entonces, la comunidad autónoma también tiene que ser sensible en algunas cosas de esas. Comentabas tú, Carlos, en tu última rueda de prensa, que decías, haciendo mención al plan general que había sido devuelto, decías, desgraciadamente, una vez más, la comunidad autónoma no aprueba el plan general. Cualquier persona que pueda leer esto, que no sea de Totana y que no conozca lo que está sucediendo, pensará que la comunidad autónoma es mala. Y de alguna manera la comunidad autónoma lo que está haciendo es simplemente curarse en salud. Quiere decir que las fallas no es de la comunidad autónoma, las fallas son nuestras. Evidentemente, Okay. Evidentemente quien elabora el plan general. Sí, pero sí que es cierto. Es que ellos no nos aprueban. Sí. Nos aprueban una cosa que está mal elaborada. Es cierto, sí, pero es cierto que en ese informe de eficiencia, y pues tendríamos que ir analizando punto por punto, hay algunas cosas que sí que son errores técnicos, por ejemplo, los cálculos de edificabilidad o los cálculos de sistemas generales, todo ese tipo de cosas sí que son aspectos técnicos, pero luego también se meten en otras que son un poco de criterio y hay que recordar que la competencia de ordenación del territorio corresponde al ayuntamiento. Evidentemente, si nosotros queremos que la zona de los huertos exista como urbanizable sectorizado con la filosofía que tiene ahora mismo la zona de los huertos, de que la gente pueda edificar una segunda vivienda en un entorno rodeado de árboles frutales, con una casa de tamaño medio, para que la familia vaya allí en época estival o en vacaciones, en verano, en Navidad y demás, que es como se utilizan tradicionalmente los huertos en Totana. La comunidad autónoma tiene que ser sensible a esas cosas, por mucho que a ellos no les termine de gustar, pero mientras que cumplamos ni a ustedes tampoco, porque están en contra del plan, a ustedes tampoco les gusta. El plan general como está estructurado. Bueno, a nosotros los socialistas no nos gustan algunos aspectos del plan general, algunos concretos, otros evidentemente no los discutimos y de hecho cuando fuimos, la última reunión que tuvimos el alcalde y yo con la secretaria de la consejería, precisamente lo que íbamos a pedirle es que aprobara las zonas protegidas que están protegidas y no son cuestionables, el polígono industrial y todo el suelo industrial para poder desarrollar un tejido empresarial más potente en Totana y que tengamos menos problemas a la hora de conceder licencias en ese tipo de suelo, y evidentemente la demanda básica que llevábamos, porque creemos que la mayor expectación que tienen los ciudadanos de Totana en la aprobación del plan general es precisamente en la zona de los huertos, y precisamente le hablábamos de esas tres zonas, que no había discrepancia política en esas tres zonas y que perfectamente se podían aprobar: el protegido, el industrial y la zona de huertos, que donde teníamos las grandes diferencias era en el urbanizable, en el urbano, en el casco urbano por el tema de las alturas, y en el sectorizado, que básicamente son los convenios urbanísticos. Ahí es donde tenemos las discrepancias de cómo tratar los convenios urbanísticos. Pregunta, Carlos, en 3 años y medio de que se aprobó el plan la primera vez hasta ahora, ¿cuántas veces se han mandado las subsanaciones a Murcia? Bueno, es que el problema es que se mandaron, bueno, cuando nosotros llegamos al gobierno, se habían mandado una y nos llegaron las primeras deficiencias, después se enviaron las siguientes y posteriormente nos vino la anulación de las órdenes de 2011 y entonces volvimos a mandar el plan general completo porque nos habían retrotraído las acciones. ¿Cuántas son? Entonces, tres. Sí. ¿Qué me hace pensar a mí que de hacerse ahora las fallas que pide la comunidad sean las definitivas? Hombre, hasta ahora casi todas han ido... No, porque... Bueno, hay algunos aspectos del informe de eficiencias que hasta ahora nunca se habían pronunciado. Cuando hablan del informe de impactos, el estudio de impacto territorial, hasta ahora nunca se habían pronunciado sobre ese documento en cuestión. Claro, ese documento en cuestión es un documento auxiliar del plan general, pues que probablemente ahora habrán visto fuera de los aspectos más puramente técnicos, porque tiene que tener cierta coherencia, por lo que decía antes yo del avance con el texto definitivo,
que tiene que tener cierta coherencia ese estudio en base a lo que se está proponiendo. Y ahí es donde han establecido bastantes de las deficiencias, incluso algunas de las más complejas o las más llamativas. Pero evidentemente había otras deficiencias que las llevamos arrastrando desde hace tiempo, incluso algunas de ellas se habían coordinado con la comunidad autónoma la manera de subsanarlas. Pero desgraciadamente algunas de ellas que supuestamente estaban aceptadas por la comunidad autónoma se remiten tal y como la comunidad autónoma, según me cuentan a mí los técnicos, se había acordado con ellos y pues al parecer o no le supone suficiente justificación o le parece insuficiente. Por lo tanto, ¿de todo lo que ha enviado, Carlos, todo tiene solución? Todo es subsanable, me refiero, todo se puede arreglar. Lo que pasa es que hay algunas cosas que son subsanables, por ejemplo, cuando nos siguen diciendo que nos falta justificación de, por ejemplo, nos siguen faltando sistemas generales, evidentemente yo por lo que no voy a pasar es por continuar rebajando alturas. O sea, no podemos permitir que este municipio... Por lo tanto, si eso es así, quiere decir que... Tendremos que buscar alternativas. Y esa alternativa se va a demorar seguramente más. No tiene por qué, demorarse. O sea, requiere consenso, evidentemente, ¿no? Evidentemente, pero bueno, es cuestión de proponer... Izquierda Unida está por la labor, por ejemplo. Aquí en estas cosas creo que... los ciudadanos de Totana ya han perdido bastante con la rebaja generalizada de altura para que algunas manzanas que se habían salvado de esa rebaja se incluyan también ahora. Porque en una entrevista que le estaba haciendo al señor García en una oportunidad hace quizás 7 meses u 8 meses, no recuerdo, le comentaba este problema, ¿no? Y le decía que si el plan general no venía aprobado antes de que ustedes tomaran la legislatura, difícilmente se aprobaría. Él categóricamente no me lo negó, pero estamos viendo que va a ser casi así, ¿no? Lo que pasa es que tengo mis dudas. Sí. Mi intención probablemente me gustaría, no sé, porque tenemos que analizar con la comunidad autónoma todos los aspectos uno por uno, con Confederación Geográfica del Segura, que también establece deficiencias, e intentar que Medio Ambiente emita su informe. Evidentemente, en esta última, desde que se enviaron las últimas subsanación, hasta ahora ha pasado un año la comunidad en contestar. Si vuelve a tardar otro año en contestar a estas deficiencias, evidentemente esta legislatura no lo hace. Probablemente... Por lo tanto, se cumple lo que ustedes habían dicho por activa o por pasiva. Esto no nos gusta y no vamos a aprobar algo que no... Pero cuidado, que nadie interprete de esa conclusión que nosotros... lo hemos demorado de manera intencional, ni muchísimo menos. Incluso lo que se me acusa en los primeros meses de legislatura de haberlo metido en el cajón y demás, la frase tan utilizada últimamente nada personal mío contra ti. No, evidentemente, pero sí que es verdad que evidentemente yo lo que hice fue asesorarme técnicamente con especialistas y evidentemente analizar profundamente el plan general y las deficiencias que nos venían, que es lo que iban a suponer. Después ha pasado todo lo que ha ido pasando después. Llama la atención también, Carlos, que comentabas en tu rueda de prensa, hablando de esto, que habían conversado con Murcia cuando estaba allá el plan general y que le habían advertido que cuando tuvieran algunas cuestiones, algunas anomalías, que aunque fuera de manera informal, se lo avisaran para ir subsanándolas con tiempo, ¿no? Y que esa cuestión no se dio, no le avisaron nada. Yo le pregunto una cosa, si el interés es nuestro, ¿qué impedía que nosotros estuviéramos encima de eso en Murcia? Pues, y con frecuencia visitáramos, es muy sencillo, Manuel. Mire, desde el nuevo consejero fue nombrado un sábado. El mismo lunes que siguiente a su nombramiento, le pedimos una reunión exclusivamente para tratar plan general y AVE, los dos temas que más creemos que nos preocupaba, que eran responsabilidad del nuevo nombramiento. Reciente, ¿no? Claro, evidentemente. Pero los 11 meses pasados no se pudo haber hecho un seguimiento. Usted como concejal decía, señores, tengo este plan ahí. ¿Cómo va eso? ¿Qué fallas hay? Para ir de alguna manera subsanando. Evidentemente, si hacemos una reunión en la que me dicen, no os preocupéis que cuando tengamos el informe de eficiencia os lo avanzaremos y veremos a ver
hasta qué punto se pueden subsanar cosas, yo tengo que confiar en la palabra que me dan en la consejería. El problema es que la consejería está demostrando una vez más una deslealtad absoluta hacia este ayuntamiento, como viene haciendo en rasgos generales el gobierno regional con muchos municipios, y además desgraciadamente coincidente en muchos aspectos, porque la mayoría son con gobiernos socialistas. Un poco, señor Ballester, Carlos, tirar un poco balones fuera. No, para nada. Atribuir responsabilidad a alguien que, entre comillas, no la tiene, que ¿Cómo que es no una la tiene? cuestión nuestra, de Si, verdad, la responsabilidad es nuestra. Pero no atribuyamos ahora a que no me avisaron oportunamente todas las fallas que pueda tener el plan general. Evidente, pero es que eso, una cosa no cambia la otra. O sea, yo no me puedo meter en el ritmo que lleva la comunidad autónoma para informar. Yo ya dejé claro mi intencionalidad, que era que me avisaran antes. Por supuesto, allí pedimos que se solucionara y que se resolviera cuanto antes. Yo no tengo por qué estar obligando a la comunidad autónoma. No, obligándole. Evidentemente, yo tengo que esperar los ritmos y cuando ellos informen. O es que, ¿qué pasa? Que ahora resulta que la comunidad autónoma se salta los órdenes establecidos que establece la ley, y si yo llamo muchas veces atienden mi asunto antes que el de otro municipio. Entiendo, claro, por eso digo que de repente en un periodo de 12 meses llamar una vez cada 2 meses, mira cómo va lo mío, cómo va esto, para ver de qué manera, porque él te había dicho a ustedes de que le informarían informalmente de eso, ¿no? Por lo tanto, no está tomando las atribuciones que ellos no le hayan dado. Yo he tenido reuniones, tuvimos la reunión con la secretaria, después tuvimos reunión técnica, me refiero a este tiempo. Después, alguna vez ha venido por aquí la directora general, le hemos ido preguntando, lo estamos viendo, lo estamos haciendo, se ha contactado también con los servicios jurídicos para ver cómo llevaban el asunto, lo estamos viendo, evidentemente. Que no me he plantado en la puerta de la consejería, pues no, pero es que yo creo y confío en el funcionamiento de las instituciones, y si ellos tienen un orden establecido en los expedientes, tienen que seguirlo exactamente igual que en el Ayuntamiento de Totana seguimos el orden establecido en los expedientes, y entiendo que no iban a colar el nuestro porque le diéramos, estuviéramos insistentemente en que lo hicieran, ni supongo que harán lo de otros municipios porque le insistan. Entonces entiendo que ellos resuelven el tiempo que tienen que resolver. Y a partir de ahí, evidentemente la sorpresa fue cuando lo recibimos sin haber tenido ningún adelanto, pero vuelvo a repetir que es que no nos pilla de susto ni de sorpresa, es que viene siendo así en los últimos tiempos. ¿Qué sentido tiene siendo un partido, siendo una alcaldía, un ayuntamiento cuyo plan general ha sido aprobado por el Partido Socialista, perdón, por el Partido Popular, el partido de ellos? O sea, ¿qué sentido no tiene sé, si es que no trancarle? ¿No será que estamos viendo fantasmas donde no los hay? Pues no lo sé por ello. O sea, yo no sé qué intencionalidad tendrían, no sé si tendría una intencionalidad. Yo es que quiero pensar bien. O sea, que por mucho que yo le hubiera presionado para que resolvieran cuanto antes, ellos necesitan su tiempo. Le pregunto una cosa, y ya vamos a un corte comercial. ¿Cuántas veces en ese año ha llamado usted a la consejería para decirle, mi plan general, ¿cómo va? Simplemente como eso. ¿Cuántas veces ha llamado? Pues no lo sé, no lo sé. ¿No lo sabe porque fueron pocas o fueron muchas? Porque fueron pocas, evidentemente. Y las cosas, yo no tengo ningún problema en reconocer las cosas, pero sí que es verdad que me he reunido con ellos y le he transmitido todo como ha tenido que ser. Vamos a hacer un corte comercial y al regreso que de manera muy general me comentara ¿de qué manera afecta económicamente el plan general a Totana? ¿Ustedes han más o menos cuantificado lo que Totana pierde o deja de ingresar o deja de dinamizar la economía por la nueva aprobación del plan general? Al regreso del corte me lo comenta. Vale. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos nuevamente la entrevista que mantenemos con el señor Carlos Ballester, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Totana. Le preguntaba a Carlos si de alguna manera ustedes habían cuantificado, aunque solamente fuera por curiosidad, de qué volumen estamos hablando de dinero de aprobarse o no aprobarse el plan general, porque ahí afecta desarrollos urbanísticos, afecta explotaciones ganaderas, afecta licencia de obra, afecta mano de obra, bueno, realmente afecta riqueza. A ver, en cuanto a, por ejemplo, las explotaciones ganaderas, es verdad que hay una transitoria en el plan general que va a posibilitar legalizar algunas de las actividades ganaderas que están funcionando hoy día en un limbo jurídico, por no decir de manera ilegal.
Pero eso no impide a que nosotros estamos dando prácticamente todos los meses alguna licencia de un nuevo cebadero o ampliación de los ya existentes. O sea, una cosa no quita la otra. En cuanto a actividades, evidentemente actividades se siguen dando, en el casco urbano se siguen dando, el plan general en algunas zonas es más restrictiva, en otras más permisiva, el polígono industrial se ha desarrollado hasta hoy sin ningún problema y se podría seguir ampliando incluso sin tener aprobado el plan general, porque de hecho lo que hay ahora mismo de polígono industrial se ha desarrollado sin plan general, con normas subsidiarias. Realmente donde está probablemente, creo que lo he dicho antes, las verdaderas expectativas de la gente en cuanto a la llegada del plan general es la zona de los huertos, poder construir su vivienda, su segunda residencia, algunos primera residencia, en 2.500 metros. Eso evidentemente sí que es verdad que hay gente que está esperando para hacerlo, pero no es menos cierto que la aprobación del plan general va a impedir, por ejemplo, que el casco urbano se puedan construir edificios que ahora mismo estamos tramitando licencias, algunos de ellos de 3 plantas con ático, que en el momento en el que se aprobara el plan general, pues dejaríamos de poder conceder esas licencias, probablemente, estoy pensando por lo menos en 2 edificios que estamos ahora mismo tramitando, pasarían a ser simplemente 2 alturas y con lo cual serían inviables por parte de los promotores y desistirían de la construcción de esos edificios. Por lo tanto, eso, le pregunto una cosa, eso no es gravísimo lo que está sucediendo, que estamos concediendo licencias para hacer una cosa que de aprobarse el plan general queda un poco fuera de ordenamiento. No estamos ahí siendo temerarios, porque estamos sabiendo lo que puede suceder. Nosotros lo que tenemos que hacer es conceder licencias con la legislación y con la normativa vigente. La normativa vigente que tenemos a día de hoy, desde que en 2000... ¿Están suficientemente informados los propietarios de lo que les sucedería de aprobarse el plan general? Ya no digo este año, digo el evidentemente los que solicitan ahora licencia en esa situación lo saben perfectamente y de hecho algunos, igual que hay algunos que están rezando casi porque lo aprueben, hay otros que lo que quieren evidentemente es que las inversiones que han hecho o porque han recibido en herencia una vivienda o lo que sea, lo que quieren es aprovechar al máximo las posibilidades constructivas que tienen ahora mismo esos solares. Hay otra gente que lo está esperando pues para poder su parcela de 7.500 metros, hacer 3 trocitos, venderlo y tener 2 vecinos nuevos, poder vender y hacer su beneficio. Pero yo me refería concretamente a esos permisos que se están concediendo para terceras y cuartas alturas cuando no permiten más que 2, evidentemente nosotros lo estamos concediendo en base a normas subsidiarias, exactamente igual que hace 10 años. Sí, pero no basta, le pregunto una cosa, no basta tanto que se conceda porque la ley lo permite, sino que el que lo va a hacer esté suficientemente informado de que de aprobarse este plan general estaría no en un ilícito, estaría fuera de ordenamiento, ¿no? Efectivamente, en el tema de la altura es fuera de norma y evidentemente los promotores lo saben, porque de hecho, no suelen ser, y además en la concejalía se informa de todo eso. De todas las fallas que tenemos, que dice usted que son subsanables, la de las alturas es la única que puede generar polémica por cuanto requiere el entendimiento de personas que están manifiestamente en contra. Aparte, argumentando por activa y por pasiva. Hay alguna mucho más problemática. Pero que no genera tanto polémica como esta. Bueno, lo de las alturas, evidentemente el problema de las alturas es que aquí sí que hay un error que es debatible en la comunidad autónoma, porque cuando habla que hay aumentos de altura y que hay que justificarlo, eso es porque en el periodo de alegaciones afortunadamente se tuvieron en cuenta algunas de las alegaciones de las manzanas que se rebajaban de altura, se comprobaron que eran edificios, algunas de ellas, no todas, pero algunas se comprobaron que eran edificios ya construidos y que que se modificó y se permitió la altura. Pero eso es muy discutible a la comunidad autónoma, porque en el momento, la comunidad autónoma hace esa eficiencia comparando el documento que se le remitió en junio del 2017 con el documento que se le remitió en el 2015. Y el problema es que la comunidad autónoma el documento del 2015 lo anuló en el momento que en el 2016 anula la orden de 2011 y nos devuelve a la situación de 2008. Esto sí que es un poco complejo de entender, pero lo que no puede hacer la comunidad autónoma es que para lo que a mí me conviene te vas a 2008 y para lo que a ti te puede beneficiar entonces no te lo acepto. Pero eso sería imposible de pensar si hay una norma jurídica.
suficientemente clara. O sea, realmente la consejería, Bueno, la comunidad autónoma no puede interpretar las cosas así. Sí, pero esto sí que es interpretable. Esto es perfectamente interpretable. Lo que pasa es que evidentemente eso sí que eso sí que lo discutiremos, porque mi propósito total es: cuantas manzanas podamos mantener con las alturas de normas subsidiarias, lucharemos hasta el final para Si es interpretable, Carlos, el ayuntamiento tiene, y lo comentaba el otro día con el diputado Baños, tiene unos asesores jurídicos que nos cuestan 70.000 euros al año. De alguna manera tendrían que ganarse el sueldo ellos, ¿no? Sí, actuando a profundidad. ¿Lo están haciendo? Bueno, de todas formas, el plan general, hasta ahora lo han informado siempre nuestro equipo propio de juristas, de técnicos de administración general, y entiendo que van a seguir siendo ellos, excepto algún aspecto que se nos salga de lo cotidiano. Entonces sí que evidentemente para eso tenemos la asesoría jurídica, que aunque básicamente a lo que se dedican es asistencia a juicio, que buena falta no hace, también en su contrato se negoció muy ampliamente para que dieran también asesoramiento jurídico y financiero. En este momento me comentaba antes que lo que tenemos por hacer posiblemente puede llevar más de un año. Con la mano en el corazón, ¿usted cree que, dígame porcentualmente, cuántas son las probabilidades de que el plan general se apruebe este año en su legislatura y porcentualmente? Diga, mira, no me diga 50 y 50, porque eso es quedar bien con Dios y con el diablo. No. Pues fíjese, Manuel, hay un aspecto fundamental en el informe de eficiencias que no lo hemos comentado hasta ahora, que es cuando nos dice, el epígrafe ya dice cumplimiento de la DIA o declaración de impacto ambiental, y nos viene a decir algo así, no lo recuerdo de memoria textualmente, pero nos viene a decir, en noviembre del 2017 la comunidad autónoma, ordenación del territorio, le ha pedido a la comunidad autónoma, pero medio ambiente, un informe para ver si nuestro plan general cumple lo que había marcado la declaración de impacto ambiental. Y nos dice, ordenación del territorio, que tenemos que cumplir ese informe de medio ambiente. Pero el problema es que medio ambiente no ha emitido el informe. Nos dice, deberán tener en consideración el contenido del informe solicitado a medio ambiente en noviembre de 2017. Pero ese informe no existe. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar a que lo emitan? Evidentemente, una de las citas que hemos pedido es con medio ambiente para que nos diga si lo va a emitir, si no lo va a emitir, y hasta en qué grado va a ser. Y evidentemente la ordenación del territorio nos tendrá que decir si nos tenemos que esperar a que lo emita medio ambiente, si no lo emite, cuánto tiempo tenemos que esperarnos, porque ni tan siquiera, al no haberlo solicitado nosotros, sino que lo ha pedido otra consejería, ni tan siquiera nos podemos acoger al silencio administrativo. O sea, es una situación tremendamente compleja y que nos lleva a una... compleja, no, es surrealista. O sea, me estás diciendo que cumpla un informe que no existe. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar a que se cumpla, a que se emita ese informe? Me espero no existe el silencio administrativo. Pero si el silencio no le contestan, asume que no, pero es que el silencio administrativo lo hacen sobre un acto que tengamos nosotros, pero es que es un acto entre otras administraciones. Yo no puedo acogerme a ese silencio administrativo porque la solicitud la hace Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, no el Ayuntamiento a Medio Ambiente. Pero evidentemente lo primero será resolver eso. A partir de ahí, pues teniendo en cuenta el tiempo que nos pueda llevar resolver las deficiencias, teniendo en cuenta que se nos avecina ya el verano. Vengan más, rezando que no vengan más. Por supuesto. Que tendremos que consensuar con Confederación todo el tema de las zonas inundables, y lo que ha tardado esta última vez la comunidad, o sea, Ordenación del Territorio en informar, pues me temo, no quiero ser alarmista, pero me temo que va a ser muy complicado que se apruebe en esta legislatura, desgraciadamente. Porque es verdad que a mí no me gusta, pero sí que la comunidad autónoma tendría que ser claro en estas cosas. Y si a ella tampoco le gusta o no está dispuesta a aprobarlo, desde el principio lo que tendría que haber dicho es: señores de Totana, señores y señoras de Totana, este plan general no me gusta. No me gusta porque no veo la manera de que vaya a cumplir. Por lo tanto, no le pongo deficiencias. Por lo tanto, lo informo negativamente y que no ha sucedido así. Que no ha sucedido así, y por lo tanto comienzan de nuevo o utilicen el documento este como avance o lo que sea. Pero han ido desde hace mucho tiempo: te envío deficiencia o te apruebo una parte y el resto te la pongo en deficiencia,
pero con unas deficiencias que algunas veces pues lo hacían muy difícil de solventar. Ahora mismo pues estamos de nuevo en otro callejón que bueno, a lo mejor encontramos la salida, pero lo primero que nos hemos encontrado de nuevo es otro muro. Entonces tendremos que ver si hay algún hueco, algún resquicio por el que entrar, si lo tenemos que saltar o al final tendremos que darnos la vuelta. Hay un dicho popular, y los dichos populares son sabios, dicen, querer es poder. Si tenemos realmente el deseo de lograrlo, créame Carlos, sí, que se va a lograr. Desgraciadamente aquí, desde 2004, por lo menos en la parte anterior, estuvieron 13 años queriendo mucho y no pudieron. ¿Será que no quisieron lo suficiente? Pues no lo sé, se daban todos los condicionantes para que se pudiera con todo crear. lo que se avecina, con todo lo que tenemos aquí, de que son una serie de fallas que hay que subsanar y cuanto antes mejor, todo el departamento técnico, departamento de urbanismo, estará trabajando abocado a esto, ¿no? De alguna manera eso va a apoyar lo que comenta la prensa esto en el 22 de mayo, que decía que Totana se demoraba 394 días de media para conceder una licencia urbanística. Si tenemos los técnicos trabajando aquí, no. ¿Qué me hace pensar que esto se va a optimizar? Mire, pues no hay ningún problema por eso, porque además los técnicos que... ¿Esta cifra es cierta, Carlos? Yo creo que no. Yo creo que no, porque, bueno, sí que es verdad que estamos... Fuente, Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia. Supongo que como mucho pueden obtener los datos de... Nosotros mensualmente enviamos unos datos estadísticos de concesión de licencias para sus estudios estadísticos, no se le manda al colegio, pero el colegio supongo que habrá consultado esos datos. El problema es que aquí en Totana, evidentemente... sería mentir que yo dijera que somos el municipio más rápido, que estamos entre los más rápidos en conceder licencias. Y no lo voy a hacer, evidentemente. Nos han dicho tantas mentiras, no, que ya pues, creo que una más no tendría. No, pues es algo que no voy a hacer. Yo prefiero asumir errores antes que mentir. Otra gente prefiere mentir antes que asumir errores y evidentemente... dándole muchas vueltas al asunto porque evidentemente el Colegio de Arquitectos no ha contactado con nosotros para contrastar esas cifras. Evidentemente hemos llegado a la deducción de que esos datos han venido por los estudios, pues los informes estadísticos que se envían, en el que sí que se recoge la fecha de solicitud. Evidentemente, una de las cosas que nos pasa aquí en Totana, que en otros municipios no pasa, nosotros cuando nos llega una licencia urbanística, estamos hablando de licencia urbanística, sí. Y tengo que dejar muy claro que las pequeñas obras de reparación de un cuarto de baño, de cambiar los azulejos del cuarto de baño, no están afectadas para eso, pero ni tan siquiera un vallado, ni incluso la construcción de una piscina y todo ese tipo de cosas que son declaraciones responsables de comunicaciones previas, que esas se informan en el tiempo. La ley marca 15 días, en 15 días se manda las deficiencias, incluso si no se han enviado las deficiencias, el promotor puede hacer la obra y no hay ningún problema. Estamos hablando de la licencia urbanística. La licencia urbanística, lo que sucede aquí es que hacemos una cosa que, pues, que no, de verdad, lo hemos incluso comentado con los técnicos y con los jurídicos, que a lo mejor deberíamos empezar a hacerlo, pero creo que sería perjudicar a los ciudadanos, y es que cuando se establecen, nosotros nos llega un proyecto, sí que es verdad que estamos tardando en torno a lo largo de toda la legislatura, en torno a los 2 meses y medio en informar por primera vez. Estamos hablando de 70 días, y a partir de ahí... ¿Cuánto tiempo? ¿A juicio ustedes cuánto tiempo se demora la licencia? A juicio ustedes. A partir de ahí puede ser que lleguemos en torno a los 6 meses. 6 por 6, 180. Están en la media de concesión de licencia. Lo que sí que es verdad, y es lo que quería explicar, que hay algunas veces que nosotros ponemos las deficiencias y establecemos en 15 días se verá subsanar no sé qué, no sé cuánto. Yo hasta ahora ni una sola vez he cerrado un expediente porque en esos 15 días no se haya presentado la documentación que se le ha requerido al técnico. Es más, tengo casos concretos, y no con eso quiero culpar a nadie, pero me ha pasado casos concretos de gente que me ha parado: Carlos, mira que tengo una licencia para no sé qué y lleva mucho tiempo ahí, mira a ver qué es lo que le pasa.
Pues mira, pues lo que está es que le hemos puesto deficiencias, estamos a la espera de que se subsanen las deficiencias. Pues si es que mi técnico me dice que sois vosotros, y me ha llegado a pasar incluso en un caso concreto, verídico, real y tangible, que le diga, mira, dime el número de registro de entrada donde tu técnico subsanaba las deficiencias, que no hay ningún problema, que puede ser que se nos haya perdido el documento. Esas cosas pueden llegar a pasar, o que se haya ido a otro departamento, o que se haya archivado sin querer y no se haya pasado al técnico. Dímelo y en base a eso yo lo localizo e intentamos a ver qué es lo que ha pasado. Esa persona consultar con su técnico y decirle, oye, dime el número de registro de entrada para que en el ayuntamiento me busquen el documento. Entonces decir, no, es que no lo he presentado todavía. No digo que ese sea, sí, y quiero dejar muy claro, no quiero, eso es un ejemplo, sí, ni muchísimo menos, pero que no solo depende de nosotros, y evidentemente también hay que reconocer que muchas veces las deficiencias que se ponen, este ayuntamiento tiene fama de ser muy estricto, los técnicos municipales tienen fama de ser estrictos, y es verdad que lo son. También es verdad que es muy difícil que a algún técnico se le pille en alguna deficiencia que pone que no tenga su fundamento jurídico en ponerla. Lo que pasa es que también es verdad que hay en otros ayuntamientos pues porque informan de otra manera y va en cuestión de técnica. Sin salirse de la legalidad. Efectivamente. Entonces de repente tendríamos que revisar nuestro criterio de exigencia. Entonces lo que sí que no hacemos nunca es caducar expedientes. Y tenemos expedientes, lo único que caducamos cada cierto tiempo son los que van asociados a actividades para evitar complicaciones mayores. Y, por ejemplo, hoy, esta semana, va a Junta de Gobierno la caducidad de un expediente que lleva abierto desde 2012. Evidentemente, ha pasado ya un tiempo prudencial de que se pusieron las deficiencias, se le volvieron a notificar en 2 ocasiones y en la segunda ocasión, le digo, solo los que van asociados a actividades que ni tan siquiera los de vivienda, una vivienda normal, esos no los caducamos. Entonces, por ahí creo que puede venir pero reconociendo por otro lado que evidentemente, desgraciadamente, no somos lo rápido que sería aconsejable, porque además cuando concedes una licencia, pues dinero que ingresa al ayuntamiento, dinero que genera la empresa constructora, dinero que tienen los trabajadores en el bolsillo pues para consumir y todo ese aspecto. Estamos viendo diferentes alternativas a ver si en el sprint final podemos mejorar un poquito. Vamos a dejar esta parte del plan general, Carlos, y me gustaría conversar contigo otra cosa. En el octubre de 2017, el alcalde suscribió la prórroga del plan estatal de fomento, ¿okay?, que correspondía al periodo 2013-2016, para rehabilitar antes del 2018 un total de 80 viviendas, por un importe de 515.000 euros, los cuales la mitad los ponía a los beneficiarios y la otra mitad la ponía a los organismos oficiales. ¿En qué medida se ha cumplido eso, Carlos? Bueno, desgraciadamente es otra de las cosas, precisamente lo que se firmó recientemente, pues creo que ha sido este mes, se ha firmado una adenda del convenio, porque desgraciadamente no se están resolviendo a tiempo, se está demorando la resolución de las ayudas más tiempo de lo deseado y por lo tanto ha habido que prorrogar. ¿Quién es esa demora? ¿Quién es? No, las subvenciones las tramita directamente la comunidad autónoma. Nosotros, de hecho, desde el ayuntamiento... Pero la parte administrativa la hacen ustedes y la mandan. No. Nosotros simplemente lo que estuvimos dando era asesoramiento. De hecho hubo un técnico especializado en eso, en dar asesoramiento a la gente que solicitaba información para ayudarle a preparar la documentación y remitirla a la comunidad autónoma. Es la comunidad autónoma la que hace la concesión, la que hace toda la tramitación, la hace la comunidad autónoma. Desgraciadamente han tenido que firmar una adenda al convenio para ampliar el periodo de justificación, porque de hecho tenían que estar terminadas en una fecha determinada, pero era imposible porque era incluso anterior de la concesión de las ayudas, con lo cual han tenido que ampliarlo hasta finales de 2019, el periodo de finalización de las obras. Quiere decir que ese dinero no se va a perder. Me refiero que ese dinero no se va a perder. No, en principio, a ver, ese dinero a nosotros se nos posibilitó una partida de esa ayuda que tenían que concurrir ciudadanos a obtenerla. ¿Se han avisado los ciudadanos? Me refiero a... Claro, no, en su momento se hizo la campaña, se hizo asesoramiento, se ayudó a presentar. Lo que pasa es que también es verdad que luego los requisitos eran
los requisitos que al final se contemplaban en la ayuda algunas veces eran muy complicados de cumplir. Ha habido comunidades de propietarios de edificios, de viviendas que sí que lo han solicitado, a título personal también otros vecinos que sí que la han solicitado. Algunos tienen ya las obras finalizadas y están a la espera de que les digan si van a poder acogerse a esas ayudas o no. El problema es que algunos de ellos, uno de los requisitos eran que no estuvieran el final de obra, se retrasaron demasiado en su momento en abrir el plazo para presentar las solicitudes, algunos habían solicitado ya el final de obra, hubo hay un poco de confusión en aquel momento. ¿Quién es la responsable de eso? ¿La tuya? La está llevando urbanismo. La está llevando vivienda, sí. Entonces. Bueno, no, vivienda exactamente, la competencia de vivienda no, pero como aquí esto era rehabilitación y ¿Quién lleva vivienda? Antonia Camacho. Antonia, ok. Quería hacer una pregunta también porque, fíjate, me comentaron algunos vecinos sobre viviendas y solares abandonados. Ok, me comentaban que los vecinos del centro, concretamente 4 o 5 con los que hablaba, en el 2017 solicitaron al ayuntamiento una respuesta a eso por los peligros de los derrumbes y no habían tenido respuesta de eso. Hace esto ya un año posiblemente. Había un periodo de derrumbe, solicitaron al ayuntamiento una solución a eso y todavía el ayuntamiento no se ha tenemos bastantes expedientes. Primero, cuando vemos alguna vivienda que tiene cierto peligro hacia alguna construcción que presenta un peligro hacia la vía pública, se hace lo que se llama una orden de ejecución, y es que se le envía un requerimiento al propietario para que de manera urgente, además incluso eso es la propia licencia, que le permite hacer las obras para evitar el peligro hacia la vía pública. En algunas ocasiones esos requerimientos de órdenes de ejecución o no son atendidos o está en la gravedad del deterioro del edificio que lo que lleva es a iniciar los expedientes de ruina. Los expedientes de ruina normalmente pues se inician, son un proceso un poco largo, en los que se establecen las condiciones de demolición y se obliga al propietario. En algunas ocasiones los propietarios, en algunas ocasiones no se localizan los propietarios, en otras los propietarios no atienden los requerimientos del ayuntamiento, en otros no sé exactamente qué expediente será, otros tenemos directamente que hacerlo nosotros, ejecutarlo nosotros de manera subsidiaria y luego intentar cobrar ese derribo de manera posteriormente. De hecho, en el arco de la zona del Arco de la Sollería hemos iniciado un expediente de demolición forzosa que lo vamos a ejecutar de manera subsidiaria del ayuntamiento. Nos quedan pocos minutos, Carlos, escasamente 3 minutos. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Hay alguna ordenanza de caminos? Sí. Le pregunto esto porque recientemente, conversando con unos vecinos del Paretón, me comentaban que solicitan, concretamente 2, solicitan reparar un tejado en el Paretón y te solicitan que tienes que realizar las obras para realizar la calle. Otra persona pide la licencia para rehabilitar su casa en el campo y el ayuntamiento lo obliga a desplazar el vallado existente. Estas obras representan para ellos más costo que lo que cuesta la obra en sí. Hace ya, bueno, llevamos trabajando, cuando yo llegué a la concejalía había una aprobación inicial de una modificación de la ordenanza de caminos. Tanto la ordenanza que hay ahora mismo en vigor, que es de 2012, 2013, como la de 2015, planteaba un problema, incluso las anteriores, planteaba un problema serio en algunos de estos casos. El caso del Paretón probablemente será distinto al de otros lugares, porque Paretón, las condiciones, por lo que hablaba la comunidad autónoma, se le dan condiciones de suelo urbano, y por lo tanto para tener la condición de solar tienes que tener una serie de servicios mínimos establecidos que corren a costa del promotor. No lo sé si será el caso, habría que ver, sí, puntualmente. Lo que sí que tenemos el problema grande y grave es con el tema, por ejemplo, de los retranqueos de vallados. Pero eso está arreglado, ¿no? Sí, eso está establecido en la ordenanza, pero nosotros, es uno de los grandes problemas que tenemos en la concejalía, y muchos de los expedientes esos que se alargan en el tiempo es porque se les obliga a los propietarios a que retranqueen el vallado y que cedan el espacio, la zona de retranqueo la cedan al ayuntamiento para las futuras ampliaciones de los caminos, y nos hemos dado cuenta que es un problema grave con algo que
pedimos que se amplíen, que nos cedan ese espacio para algo que a lo mejor hasta dentro de 10 años el ayuntamiento no va a acometer esa ampliación. Entonces, hemos trabajado, que la tenemos ya redactada, una modificación de la ordenanza. De hecho, hace pues probablemente una semana o cerca de 2 semanas yo se la remití a todos los grupos políticos que forman el Pleno, tanto al Partido Popular como a Izquierda Unida, como al concejal no adscrito, para que la tuvieran. Les propuse una reunión para que podérsela explicar y explicarle el espíritu de la modificación, porque entiendo que la aportación de todos puede ser positiva, incluso poderla llevar a pleno sin que tengamos que estar debatiendo en el pleno, sino que vaya ya consensuada previamente. Anteriormente yo ya la había consensuado, cada cierto tiempo me reúno con los técnicos que suelen trabajar aquí en Totana de la Calle, la analizamos punto por punto, bueno, un poco someramente, pero sí que la analizamos, les di un tiempo para que la analizaran y la debatiéramos, todos estuvieron prácticamente de acuerdo en esa modificación, y uno de los aspectos que recogemos es que precisamente el retranqueo de la valla, si supone un porcentaje muy elevado con respecto al coste de la obra de realizar, pues se eximirá de ese retranqueo, porque evidentemente no puede ser que para una obra de 20.000 euros te tengas que gastar 60.000 euros en retranquear la valla, no tiene sentido. Y era totalmente... Carlos Ballester, se nos acabó el tiempo. Lo siento. Le aconsejo que siga corriendo para ver si logramos en buena condición física robarle unos meses al plan general y que pueda ser aprobado, si ustedes quieren, en esta legislatura. Lo haremos, lo haremos. Muchísimas gracias. A ustedes. Ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado y reflexionado lo comentado por el concejal de urbanismo, señor Carlos Ballester, y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.